Qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo este video, vamos a continuar nuestra lectura y vamos a estar viendo Hechos capítulo 12, Primera de Corintios capítulos 5 y 6 y terminamos con Proverbios capítulo 28 del versículo 1 al versículo 3. Acuérdate, agarra tu Biblia para que podamos leerla juntos. Padre, muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos hables el día de hoy. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que sigas obrando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos nuestra lectura del día de hoy. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pidió paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun ni comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para juzgaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Proverbios capítulo 28 del versículo 1 al versículo 3. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Y terminamos el día de hoy, hermanos. Qué bendición es poder seguir mirando estas escrituras. Y podemos mirar cómo Pablo exhorta a los corintios. Esta iglesia en Corintios estaba pasando una situación difícil porque muchos de sus miembros no querían dejar su vida pasada. ¿Saben por qué? Porque en Corintios se movía mucho el pecado. Era una ciudad muy rebelde en donde se movían muchas cosas, que eso afectaba a la iglesia, que afectaba a los miembros de la iglesia.
Y muchos de los que estaban congregados en esta iglesia no querían dejar su vida pasada. Entonces Pablo les exhorta. ¿Saben qué? Entre ustedes no debe de haber fornicación, no debe de haber borracheras, no debe de haber chismes, no debe de haber nada de esto que se mueve en la ciudad. Ustedes tienen que estar fuera de todo eso. Y si hay alguien que no quiere dejar eso, ni siquiera coman con tal persona. La gente de esta iglesia en los Corintios tenía que tomar esa decisión, esa determinación de realmente vivir en santidad para el Señor, porque había mucha lucha, había mucha prueba, casi como el día de hoy, hermanos. El día de hoy tenemos muchas luchas, tenemos muchas pruebas delante de nosotros y nosotros tenemos que tomar la decisión diario de vivir vidas santas delante del Señor, de vivir vidas rectas delante del Señor. Sabemos que de alguna u otra forma fallamos, pero tenemos que seguir caminando, fortaleciéndonos en el Señor y pidiéndole que nos vaya limpiando, que nos vaya renovando. Y aquí Pablo en estos capítulos nos dice cómo tiene que ser nuestras vidas y lo que tenemos que desechar. Estas obras de la carne que a veces nos quieren llevar a pecar, tenemos que desecharlas y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme a su voluntad y no conforme a los deseos de este mundo. Qué bueno que estuviste el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.